En el momento en que Emma agarró el micrófono en nuestra reunión de 20 años del instituto y anunció: «Seamos sinceros, Sara es demasiado pobre para estar aquí», con esa risa perfectamente ensayada, la sala se quedó en silencio. 200 personas, todas muy bien vestidas, sosteniendo copas de champán, mirándome como si fuera un perro callejero que se había colado en un club náutico. Mi prometido David se tensó a mi lado y susurró: «Tenemos que irnos, ahora». Pero no podía moverme, me quedé allí de pie con mi vestido, el que Emma había comentado antes con una sonrisa compasiva, diciendo que era lindo en ese tono que significaba todo lo contrario. Lo que Emma no sabía, lo que nadie en ese salón de baile sabía, era que 6 meses atrás había ganado $40 millones en la lotería y estaba a punto de asegurarme de que se enterara. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbanse. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndoles historias como esta todos los días. Para ustedes es solo un clic, pero para mí significa mucho. Conocí a Emma cuando teníamos 7 años y pensé que me había tocado la lotería de la amistad. Irónico, considerando todo. Ella vivía en la casa más grande de nuestra calle, la que tenía el camino de entrada circular y la piscina en la parte de atrás, mientras que mi familia alquilaba un dúplex a 3 manzanas de distancia donde se podía oír a los vecinos discutir a través de las paredes. Emma lo tenía todo: la ropa, los juguetes, las fiestas de cumpleaños con ponis de verdad, y por alguna razón me eligió a mí para ser su mejor amiga. Estaba muy agradecida. Eso es lo que nadie te dice sobre las amistades desiguales. Pasas tanto tiempo agradeciendo que la chica popular te haya elegido que no te das cuenta de que estás haciendo una audición para el papel todos los días. Emma venía a mi casa y reorganizaba mi armario porque yo sé lo que te queda bien, Sara. Preparaba mi atuendo para el día de la foto del colegio y yo me ponía exactamente lo que ella elegía porque ella tenía gusto y yo no, ¿verdad? Cuando íbamos al centro comercial, ella pagaba mi helado y se aseguraba de anunciarlo lo suficientemente alto para que las otras chicas lo oyeran. «No te preocupes, yo te invito», decía con esa sonrisa benévola, como si dirigiera una organización benéfica. Yo se lo agradecía profusamente y ella le restaba importancia. Para eso están las mejores amigas. Pero las mejores amigas no llevan un recuento mental, y Emma llevaba un recuento sin duda. Cada favor, cada préstamo de una camiseta, cada vez que su madre me llevaba a algún sitio. Todo iba a un libro de contabilidad invisible que cobraba cada vez que necesitaba algo. «¿Recuerdas cuando te compré ese pretzel?», decía cuando quería que la cubriera con sus padres o que le hiciera los deberes. No vi las señales de alerta porque tenía 7 años, luego 10, luego 13, y para entonces el patrón estaba tan establecido que parecía normal. Pensaba que tenía suerte de tener una amiga como Emma. Pensaba que el problema era que yo no tenía suficiente que ofrecer a cambio. Pensaba que yo era el caso de caridad y ella la santa por tolerarme. El instituto fue cuando Emma realmente asumió su poder, y yo me convertí en su actriz de reparto a tiempo completo. Fue reina del baile de bienvenida en el penúltimo y último año. Salió con Tyler Brennan, el mariscal de campo que parecía creado con Photoshop. Tenía el pelo perfecto, el coche perfecto que sus padres le compraron por su 16º cumpleaños, la vida perfecta. Y yo era la leal mejor amiga que le sostenía el bolso en las fiestas, que la cubría cuando se escapaba, que le hacía los deberes de cálculo mientras ella estaba demasiado ocupada siendo adorada. Me decía a mí misma que no me importaba. Me decía a mí misma que así era la amistad: sacrificio y apoyo. Pero los incidentes se acumulaban, cada uno un pequeño corte con papel que ignoré hasta que estuve cubierta de cicatrices. Emma se olvidaba de guardarme un sitio en el almuerzo, así que terminaba comiendo en la biblioteca. Tomaba prestadas mis ideas para la clase de inglés. Hablo de conceptos completos que yo había desarrollado con ella, y luego las presentaba como suyas y sacaba una A, mientras que yo sacaba un B menos con mi idea de respaldo. Cuando la confronté una vez, se rió y dijo: «Deberías sentirte halagada. Tus ideas suenan mejor viniendo de mí de todos modos». Lo peor fue el baile de fin de curso del penúltimo año.
Llevaba meses hablando con Jake Martínez. Era dulce, un poco tímido, y finalmente me había invitado al baile. Estaba tan emocionada que cometí el error de contárselo a Emma. 2 días después, arrinconó a Jake después del entrenamiento y usó su magia. Para el final de la semana, Jake llevaba a Emma al baile. Cuando le pregunté qué había pasado, se encogió de hombros y dijo: «Es demasiado bueno para ti de todos modos, Sara, pero no te preocupes. Me aseguraré de que te trate bien cuando termine con él, como si me estuviera haciendo un favor, como si debiera agradecerle por robarme la cita y prometerme sus obras. ¿Y saben qué? La perdoné. Siempre la perdonaba porque para eso están las mejores amigas. Fui al baile sola. La vi bailar con Jake toda la noche y me convencí de que tenía razón. Él era demasiado bueno para mí y Emma solo estaba cuidándome a su manera. Eso es lo que hace el abuso. Te convierte en el abogado defensor de tu propio maltrato. Después de la graduación, nuestras vidas se separaron como una bifurcación en el camino, excepto que un camino estaba pavimentado de oro y el otro se mantenía unido con cinta adhesiva y pura ilusión. Emma fue a una costosa universidad privada que sus padres pagaron por completo. Sin préstamos estudiantiles, sin trabajar durante los estudios, solo vida de hermandad y vacaciones de primavera en Cabo. A los 23 años se había casado con Marcus, un inversor de capital de riesgo que vestía trajes que costaban más que mi alquiler mensual. La boda fue enorme. Club de campo, esculturas de hielo, un vestido de diseñador que tenía su propia cuenta de Instagram. Fui dama de honor, lo que suena como un honor, hasta que te das cuenta de que tuve que pagar mi propio vestido. $400. Más peluquería, maquillaje, el viaje de despedida de soltera a Miami y un regalo de bodas. Llegué al límite de mi tarjeta de crédito y le dije a Emma que no pasaba nada cuando dijo: «No te preocupes, te verás tan bien en las fotos que valdrá la pena». Mientras tanto, yo fui a un colegio comunitario porque era lo que podía permitirme. Trabajé en una tienda en el centro comercial, doblando ropa que costaba lo que yo ganaba en una semana, recibiendo gritos de clientes que me miraban como si no existiera. Apenas sobrevivía, viviendo en un estudio con un radiador que hacía ruido toda la noche y un casero que tardaba 3 meses en arreglar cualquier cosa. Las redes sociales de Emma se convirtieron en un montaje de los mejores momentos de su vida perfecta: vacaciones en Bali y París, bolsos de diseñador arrojados casualmente sobre encimeras de mármol, su enorme casa con una cocina de chef en la que nunca cocinaba, ella y Marcus en galas benéficas, pareciendo salidos de una revista. La comparación era constante y aplastante. Navegaba por sus fotos tarde en la noche, después de un turno en el que había estado de pie durante 8 horas y sentía que había fracasado en la vida, como si hubiéramos empezado en el mismo lugar y ella hubiera descubierto el secreto mientras yo seguía tropezando en la oscuridad. Nunca consideré que tal vez a ella simplemente se lo habían dado todo en bandeja de plata. Pensaba que el problema era yo, que no era lo suficientemente inteligente, ni ambiciosa, ni digna. Eso es lo que gente como Emma te hace. Hacen que sus ventajas parezcan logros y tus luchas parezcan defectos de carácter. Lo que pasa con la crueldad de Emma es que nunca fue lo suficientemente obvia como para denunciarla. Estaba envuelta en preocupación, entregada con una inclinación de cabeza compasiva y una mano en mi brazo. «Me preocupo por ti, Sara», decía mientras tomábamos café, un café en lugares que ella elegía, cafeterías caras donde un latte costaba $12. «¿Has pensado en conseguir un trabajo mejor? Eres tan inteligente, podrías hacer mucho más». Como si yo trabajara en una tienda porque disfrutara de estar sin dinero, no porque todavía estuviera pagando mis préstamos del colegio comunitario. Una vez, de hecho, dijo: «Sabes, Marcus tiene un amigo que necesita una limpiadora para su casa. Podría recomendarte. La paga es muy buena». Lo dijo como si me estuviera ofreciendo una oportunidad de carrera, no sugiriendo que fregara los inodoros de su círculo social. Los préstamos eran lo peor. Emma se ofrecía a ayudarme económicamente, lo que suena generoso hasta que te das cuenta de que cada préstamo venía con condiciones. Ella olvidaba que le había devuelto el dinero y mencionaba el dinero que todavía le debía delante de otras personas, o lo sacaba a relucir meses después cuando quería algo. «¿Recuerdas cuando te ayudé con el alquiler esa vez?». Sí, lo recordaba.
También recordaba haberle devuelto todo, pero de alguna manera la memoria de Emma era más selectiva. Elegía restaurantes caros para nuestros almuerzos, pedía aperitivos y vino, y luego, cuando llegaba la cuenta, decía: «Vamos a dividirlo por la mitad, es más fácil». Más fácil para ella, quizás. Yo terminaba pagando $60 por una ensalada que no quería mientras ella había tomado el filete y 3 martinis. Mis otros amigos empezaron a señalarlo. Jessica, a quien conocí en el trabajo, finalmente lo dijo sin rodeos después de conocer a Emma. «Esa mujer no es tu amiga, te habla como si fueras un proyecto, no una persona». Pero yo defendía a Emma, siempre defendía a Emma. «No la conoces como yo», decía. «Solo intenta ayudar, tiene buenas intenciones». La verdad es que yo sabía que algo andaba mal. Lo sentía cada vez que salíamos, esa opresión en el pecho, ese agotamiento después de pasar tiempo con ella. Pero no podía ponerle nombre porque hacerlo significaba admitir que había desperdiciado 20 años en alguien a quien nunca le había importado de verdad. Significaba admitir que había sido un accesorio en la actuación de generosidad de otra persona. Así que seguí poniendo excusas, seguí apareciendo, seguí dejando que me tratara como un caso de caridad que era demasiado buena para abandonarme. Creo que una parte de mí creía que si tan solo pudiera demostrar que era digna, finalmente me trataría como a una igual. No me di cuenta de que Emma necesitaba que yo fuera inferior. Ese era todo el propósito de nuestra amistad. 6 meses antes de la reunión, hice lo que hacía cada viernes: parar en la gasolinera de camino a casa del trabajo y comprar un único billete de lotería. $2. Ese era mi único capricho, mi pequeño ritual de fantasía. Elegía números al azar, metía el billete en mi cartera y me olvidaba de él hasta la semana siguiente, cuando lo tiraba y compraba uno nuevo. Nunca los comprobaba. Se trataba más del sueño que de la realidad. Pero ese viernes en particular, David me pidió que comprobara el billete antes de tirarlo. Siempre fue más práctico que yo, siempre diciendo: «Nunca se sabe». Así que busqué los números ganadores en mi teléfono mientras comíamos comida china para llevar en el sofá. Miré mi billete y la habitación empezó a dar vueltas. Los 6 números coincidían, los 6. Lo comprobé 3 veces, luego 4, y luego le pasé mi teléfono y el billete a David y le dije: «¿Estoy leyendo esto bien?». Su rostro se puso blanco. $40 millones. Eso es lo que habíamos ganado. $40 millones. Las siguientes horas fueron una nebulosa de pánico e incredulidad. Llamamos a la comisión de lotería a las 8 de la mañana. No podíamos dormir, no podíamos pensar en otra cosa. Lo confirmaron. Condujimos hasta su oficina aturdidos, firmamos papeles, nos pusieron en contacto con abogados y asesores financieros que de repente me trataron como si estuviera hecha de cristal y oro. Crearon un fondo fiduciario, explicaron las implicaciones fiscales, nos contaron historias de terror sobre ganadores de lotería que lo habían perdido todo o habían sido acosados por todos los que conocían. Fue entonces cuando David y yo tomamos la decisión. No se lo decimos a absolutamente nadie, ni a mis padres, ni a mis compañeros de trabajo, ni a Emma, especialmente a Emma. Las razones parecían obvias. Queríamos protegernos de gente que sale de la nada pidiendo dinero. Queríamos ver a quién le importábamos de verdad en contraposición a quién le importaríamos de repente una vez que lo supieran. David dijo algo que se me quedó grabado. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes han sido siempre. Pero más que eso me di cuenta de que no quería que me trataran de forma diferente. Había pasado toda mi vida siendo tratada como si fuera inferior porque tenía menos. La idea de ser tratada de forma diferente porque tenía más me parecía igual de deshumanizante. Solo una jaula diferente. Quería saber qué se sentía al moverme por el mundo siendo solo yo, no Sara la pobre o Sara la rica, solo Sara. Así que seguimos trabajando. Presenté mi renuncia discretamente, alegando que había encontrado un puesto a distancia. David siguió enseñando. Seguimos viviendo en nuestro apartamento unos meses más mientras decidíamos nuestro siguiente paso. Lo único que hicimos de inmediato fue pagar la hipoteca de mis padres a través de un programa de becas anónimo. Ver a mi madre llorar por teléfono por ese milagro me hizo llorar a mí también.
pero por lo demás, vivimos como si nada hubiera cambiado, excepto que todo había cambiado. Miraba las publicaciones de Instagram de Emma sobre su nuevo bolso de Prada o su fin de semana en los Hamptons y no sentía nada, ni envidia, ni insuficiencia, solo esta comprensión cristalina de que nada de eso importaba. Tenía más dinero que ella y me sentía libre de una manera que no tenía nada que ver con la cuenta bancaria. Finalmente, era libre de necesitar su aprobación. Vivir una doble vida es más extraño de lo que piensas. Seguí yendo a trabajar durante 3 semanas más después de ganar, sonriendo durante mis turnos, doblando las mismas camisetas que había doblado 1000 veces. Ya había presentado mi renuncia a mi gerente en privado, citando una oportunidad a distancia con mejor sueldo, pero para todos los demás seguía siendo solo Sara, la que trabajaba en el centro comercial. David siguió dando sus clases de inglés en el instituto, corrigiendo exámenes en la mesa de nuestra cocina como siempre. Seguíamos viviendo en el mismo apartamento pequeño con el grifo que goteaba y que llevaba 6 meses queriendo arreglar, solo que ahora pasábamos las tardes mirando casas de $1.000.000 en diferentes estados, planeando nuestra huida. Todavía conducía mi Honda de 10 años con la abolladura en el parachoques y la luz de revisión del motor que llevaba tanto tiempo encendida que había empezado a considerarla una decoración del salpicadero. El único capricho que nos permitimos de inmediato fue pagar la hipoteca de mis padres. Encontramos un oscuro programa de subvenciones que proporcionaba ayuda para la vivienda a residentes de largo tiempo. Falsificamos algunos papeles con la ayuda de nuestro abogado, todo técnicamente legal, e hicimos que pareciera que mis padres habían ganado su propia lotería. Cuando mi madre me llamó llorando por el milagro, por cómo habían sido elegidos entre miles de solicitantes, tuve que fingir sorpresa. Eso fue difícil. Mentir a la gente que quieres es difícil incluso cuando estás haciendo algo bueno. Pero la libertad era embriagadora. La libertad de saber que nunca más tendría que comprobar mi saldo bancario antes de comprar comida. Nunca más tendría que decidir entre pagar el alquiler o arreglar mi coche. Nunca más tendría que sonreír mientras un cliente me gritaba por una política de devoluciones. La carga, sin embargo, era el secreto en sí mismo. Se asentaba en mi pecho como una piedra pesada y extraña. Veía a gente que conocía y tenía que acordarme de quejarme del dinero, de interpretar mi papel. Navegaba por el Instagram de Emma. Su último bolso de Chanel, su fin de semana en algún resort exclusivo, sus publicaciones de alarde humilde sobre lo bendecida que estaba, y no sentía absolutamente nada, ni envidia, ni insuficiencia, ni el deseo de tener lo que ella tenía, solo claridad, una claridad cristalina, casi inquietante. Llevaba 20 años presumiendo de su riqueza ante mí, usándola como un arma para mantenerme en mi lugar, y ahora yo tenía más que ella y no tenía ni idea. Ni siquiera estaba feliz por tener más, solo estaba aliviada de verla por fin con claridad, como si alguien hubiera limpiado el vaho de un espejo. No era exitosa y generosa, era insegura y cruel. Y yo había terminado de hacer audiciones para conseguir su aprobación. David era la única persona que sabía lo del dinero, y ese simple hecho me decía todo sobre por qué lo amaba. Llevábamos 3 años juntos, 1 comprometidos, y me había amado cuando comía fideos instantáneos para cenar 4 noches a la semana y me cortaba el pelo yo misma para ahorrar dinero. Era profesor de inglés en un instituto, estable, observador. El tipo de persona que se da cuenta cuando cambias tu pedido de café o cuando finges estar bien. Cuando llegó la invitación a la reunión, su primera respuesta fue: «No tienes que demostrarle nada a esta gente». Estábamos sentados en la cama y él había visto mi cara cuando abrí el sobre. Había intentado tomármelo con calma, pero David me conocía demasiado bien. Durante las siguientes semanas, mientras debatía si ir, se volvió más directo sobre Emma. No te trata como a una amiga, Sara, te trata como a un accesorio, como un espejo que sostiene para hacerse ver mejor. Me puse a la defensiva, como siempre hacía cuando alguien criticaba a Emma. No entiendes nuestra historia. Somos amigas desde los 7 años. David suspiró, ese suspiro paciente de profesor que usaba cuando un estudiante era deliberadamente obtuso. Entiendo que has estado aguantando su crueldad desde que tenías 7 años. Eso no es amistad, es solo una situación de rehenes a largo plazo.
Había visto a Emma un puñado de veces a lo largo de los años, citas dobles incómodas, cenas de cumpleaños en las que yo había insistido. Cada vez la había observado con esa preocupación silenciosa, de la manera en que observarías a alguien haciendo malabares con cuchillos. Después de la última cena, donde Emma había pasado 2 horas hablando de la renovación de su casa y había hecho 3 comentarios separados sobre nuestro pequeño y acogedor apartamento, David había dicho: «No creo que le caigas bien de verdad, creo que le gusta que la hagas sentir superior». Eso me dolió porque era verdad, pero no estaba lista para dejarla ir. Una parte de mí necesitaba ir a esa reunión, necesitaba ver si las cosas habían cambiado, si Emma sería diferente ahora que éramos adultas. Le dije a David que quería darle una última oportunidad. Su respuesta fue gentil, pero firme. «No han cambiado, Sara. El dinero no cambia quiénes son. Solo te muestra quiénes eran desde el principio. No vas a esa reunión para ver si Emma es diferente. Vas para demostrarte a ti misma que no eres la amiga pobre y patética que siempre te ha hecho sentir. Pero no necesitas demostrarle eso a nadie. Nunca lo necesitaste». No se equivocaba, pero iba a ir de todos modos. Pasé 2 semanas dudando sobre si ir o no a esa reunión. Una parte de mí quería saltármela por completo, simplemente borrar la invitación y seguir adelante con mi nueva vida. Pero otra parte de mí, la que había pasado 20 años tratando de ganarse la aprobación de Emma, sentía curiosidad. ¿Sería ella diferente? ¿Alguna de esas personas me recordaría como algo más que el caso de caridad de Emma? ¿Alguien se preocuparía por mí como persona? Decidí ir, pero fui estratégica. Compré un vestido que costaba $3,000, pero que parecía sencillo, elegante, discreto, del tipo que susurraba dinero en lugar de gritarlo. Azul marino, perfectamente entallado, sin etiquetas obvias. Quería lucir bien sin darle munición a Emma. David aceptó venir como apoyo moral, aunque dejó claros sus sentimientos. El trayecto hasta el hotel duró 40 minutos y se ofreció a dar la vuelta al menos 5 veces. «Todavía podemos irnos», decía en cada semáforo. «Podemos ir a por pizza y fingir que esto nunca pasó». Negué con la cabeza. Necesito hacer esto. Necesito darle una última oportunidad de ser una amiga de verdad. David se acercó y me apretó la mano, pero no discutió. Sabía que tenía que llevar esto hasta el final, que tenía que cerrar este capítulo yo misma. Cuando entramos en el aparcamiento del salón de baile del hotel, vi el coche de Emma inmediatamente. Un Mercedes SUV blanco con una matrícula personalizada que decía Blessed. Se me encogió el estómago. De repente volví a tener 7 años, de pie frente a su gran casa con el camino de entrada circular, esperando que quisiera jugar conmigo. David aparcó el coche y me miró. Última oportunidad para huir. Tomé aire y cogí mi bolso, el Birkin que había comprado por impulso pero que había tenido demasiado miedo de llevar a ningún sitio. Esta noche parecía el momento adecuado para estrenarlo. «Vamos». Caminamos hacia la entrada, mis tacones resonando en el pavimento, y pude oír música y risas que salían del interior. Estaba a punto de entrar en una sala llena de gente que me recordaba como la pobre Sara, y ninguno de ellos tenía idea de que todo había cambiado. La pregunta era, ¿habían cambiado ellos? ¿O estaba a punto de confirmar lo que David me había estado diciendo todo el tiempo? Entrar en ese salón de baile fue como entrar en un diagrama viviente de la jerarquía social. La sala ya se había dividido, la gente exitosa se agrupaba cerca del bar con sus ropas de diseñador y relojes caros, riendo a carcajadas sobre casas de vacaciones y carteras de acciones, mientras que la gente normal se congregaba cerca del fondo, vestidos bien pero no extravagantemente, hablando de sus hijos y sus trabajos. Vi a Emma de inmediato. Era el centro de atención en la sección de los exitosos, por supuesto, rodeada de la misma gente que la había adorado en el instituto. Me vio en el mismo instante y observé cómo su rostro hacía algo, una microexpresión de disgusto, como si acabara de oler algo desagradable antes de que la máscara se pusiera en su lugar y esbozara su sonrisa. Se apresuró a venir, con los brazos extendidos para un abrazo que era pura actuación. «Sara, Dios mío, viniste».
El abrazo fue breve y rígido, y sentí sus ojos escaneando mi atuendo por encima de mi hombro. Cuando se apartó, el repaso de arriba abajo fue obvio. Su mirada viajó de mis zapatos a mi vestido y a mi bolso, calculando, evaluando. «Qué vestido tan lindo», dijo, y supe lo que venía. «¿Dónde lo conseguiste?» «¿En Target?» Sonreí. «En una pequeña boutique». La mano de David encontró la parte baja de mi espalda, firme y tranquilizadora. Los ojos de Emma se dirigieron a él con un desdén apenas disimulado. Nunca le había gustado que hubiera encontrado a alguien que realmente me amara. Luego me agarró del brazo y me llevó hacia su grupo. «Miren todos, es Sara, mi amiga más antigua. Lo ha pasado mal a lo largo de los años, pero la queremos de todos modos, ¿verdad?» La condescendencia ni siquiera era sutil. Estaba ahí en su tono, en las miradas compasivas de sus amigos, en la forma en que se posicionaba como mi salvadora. Sentí que la mano de David se apretaba en mi espalda. Una pregunta silenciosa. «¿Quieres irte?» Negué ligeramente con la cabeza. La primera hora fue una clase magistral de la particular crueldad de Emma. Se ofrecía a invitarme a bebidas en voz alta, asegurándose de que todos oyeran lo generosa que estaba siendo. «Déjame invitarte, Sara. Corro yo con los gastos». Hablaba por encima de mí cada vez que intentaba hablar, redirigiendo las conversaciones hacia ella y su vida perfecta. En un momento dado, reunió a todos y susurró teatralmente: «Tenemos que recordar que no todos hemos sido tan afortunados como nosotros. Algunas personas todavía están luchando y eso está bien». Me miró directamente cuando lo dijo. Sonreí y bebí un sorbo de mi champán, que había pagado yo misma, a pesar de sus protestas, y pensé en los 38 millones de dólares que tenía en mi cuenta bancaria. Solo unas horas más. Podía aguantar unas horas más. A medida que avanzaba la noche, la actuación de Emma alcanzó nuevas cotas. Se convirtió en el centro de atención en medio de la sala, con el teléfono en la mano, mostrando a todos fotos de las reformas de su casa. La cocina costó más que el salario anual de la mayoría de la gente. Se aseguró de mencionar la cifra exacta 2 veces. Luego vinieron las fotos de Santorini, ella y Marcus en un yate, ella con un bikini de diseñador que probablemente costaba lo que yo solía ganar en una semana. No dejaba de mostrar su muñeca a la gente para presumir de su nueva pulsera de Cartier, un regalo de Marcus por su aniversario. Cada historia, cada conversación, de alguna manera volvía al dinero. Se aseguró de que todos supieran que Marcus acababa de ser nombrado socio en su firma. Mencionaba de pasada restaurantes de los que nunca había oído hablar y clubes privados con listas de espera de años. «Estamos pensando en comprar una casa en los Hamptons», anunció a nadie en particular. «Solo una casita de playa, ya saben, para los fines de semana». Y en cada una de las conversaciones encontraba la manera de hacer referencia a mis dificultades. «Sara es tan valiente, todavía trabajando en una tienda», le dijo a un grupo de antiguos compañeros de clase. En realidad, había estado trabajando en marketing antes de renunciar, pero Emma nunca escuchaba nada de lo que yo decía. «El apartamento de Sara es tan acogedor, pequeño pero acogedor», dijo. «Acogedor de la forma en que dirías condenado». Cada comentario estaba diseñado precisamente para posicionarla por encima de mí y a mí por debajo de ella. Como si estuviera colocando piezas de ajedrez, vi cómo la gente empezaba a moverse incómoda. Jennifer, con quien había sido amigable en el instituto, me miró con una expresión de horror. Un chico llamado Tom, que había estado en el equipo de debate, llegó a decir: «Emma, tal vez…», pero ella lo interrumpió. David se inclinó hacia mí y susurró: «Podemos irnos. Ahora mismo. Simplemente podemos irnos». Pero algo extraño estaba sucediendo dentro de mí. En lugar de sentirme humillada o enfadada, me sentía tranquila, inquietantemente tranquila. Estaba viendo actuar a Emma y por primera vez en 20 años podía verlo exactamente como era. Desesperación, inseguridad. Una mujer tan vacía por dentro que necesitaba llenarse derribando a los demás. Bebí un sorbo de mi champán y sonreí. «Todavía no», le susurré a David. «Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar».
El momento llegó durante la parte de los brindis de la noche. El comité de la reunión había preparado un micrófono para cualquiera que quisiera compartir recuerdos o hacer anuncios. Ya habían hablado algunas personas, historias divertidas sobre el instituto, noticias sobre compañeros que no pudieron venir, la nostalgia habitual. Entonces Emma, que había tomado al menos 4 copas de champán, agarró el micrófono. «Solo quiero decir unas palabras», anunció, su voz resonando por todo el salón. Todos se giraron para mirarla. Estaba en su elemento, el centro de atención, el foco, exactamente donde lo quería. Primero, gracias a todos por venir esta noche. Es maravilloso ver a todos y ver lo lejos que hemos llegado. Hizo una pausa para crear efecto, sonriendo a toda la sala. Creo que es importante que nos tomemos un momento para apreciar lo que tenemos. Todos somos muy afortunados, ¿verdad? Algunos más que otros, por supuesto. Algunas personas se rieron, pensando que estaba siendo autocrítica. No lo estaba haciendo. Y quiero hacer una mención especial a mi amiga más antigua, Sara, que ha venido esta noche aunque sé que los tiempos han sido difíciles. Me señaló directamente. La sangre se me heló. Algunas personas se rieron, pensando que era un gesto dulce, pensando que Emma iba a decir algo conmovedor sobre la perseverancia o la amistad. Entonces Emma continuó, su sonrisa ensanchándose. Seamos sinceros, Sara es demasiado pobre para estar siquiera aquí, en un lugar como este, pero para eso están los amigos, para levantarnos unos a otros, ¿verdad? Levantó su copa como si acabara de pronunciar un brindis conmovedor, como si hubiera hecho algo magnánimo y hermoso. La sala se quedó en un silencio sepulcral, el tipo de silencio que se traga el sonido, que hace que te zumben los oídos. 200 personas, todas mirándome, algunas con lástima, otras con conmoción, algunas con una vergüenza ajena tan intensa que miraban al suelo. Sentí cada uno de esos ojos sobre mí como un peso físico. La humillación fue completa, pública y deliberada. Emma acababa de anunciar a todos los de nuestro instituto que yo era demasiado pobre para pertenecer a ese lugar, que era un caso de caridad, que ella era una santa por tolerar mi presencia. Me había desnudado delante de todos y estaba allí de pie, sonriendo como si me acabara de hacer un favor. No podía moverme, simplemente me quedé allí, congelada, con mi copa de champán en la mano y el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El brazo de David me rodeó de inmediato, tratando de guiarme hacia la salida. «Vamos», dijo en voz baja. «Ahora, nos vamos». Pero mis pies no funcionaban. Emma seguía en el micrófono, con una sonrisa de satisfacción, como si acabara de realizar una comedia en la que se burlaba de alguien en lugar de una ejecución pública. Se veía tan complacida consigo misma, tan segura de haber logrado la mezcla perfecta de humor y caridad. Algunas personas reían nerviosamente, sin saber si se suponía que debían encontrarlo divertido. Otros parecían absolutamente horrorizados, con sus rostros congelados en expresiones de conmoción y vergüenza ajena. Marcus, el marido de Emma, parecía desear que el suelo se abriera y se lo tragara. Agarró el brazo de Emma tratando de quitarle el micrófono. Ya es suficiente, dame el micro». Ella lo apartó con un gesto irritado. «¿Qué? Solo estoy siendo sincera. Sara sabe que la quiero». Jennifer, que me había estado lanzando miradas de simpatía toda la noche, se acercó corriendo. «Dios mío, Sara, lo siento mucho. Eso fue... No puedo creer que ella...» La lástima en sus ojos era de alguna manera peor que la humillación. Todos me miraban como si fuera un animal herido, algo patético y roto que necesitaba ser sacrificado. Sentí la mano de David en mi espalda, gentil pero insistente. «Sara, no les debes nada a estas personas. Vámonos». Y fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Tenía razón. No les debía una explicación a estas personas. No les debía mi historia, ni mi dignidad, ni mi defensa. Pero me debía algo a mí misma.
Me debía la satisfacción de no huir, me debía la satisfacción de ver la cara de Emma cuando se diera cuenta de lo equivocada que estaba. Había pasado 20 años siendo la pequeña Sara, la pobre Sara, la patética Sara. Había pasado 2 décadas aceptando su crueldad porque pensaba que me lo merecía, pero tenía $40 millones en el banco y un Birkin en el brazo y la verdad en mi bolsillo, y ya no iba a huir. Me volví hacia David y le besé la mejilla. «Confía en mí», susurré. «Yo me encargo». El agarre de David en mi brazo se hizo más fuerte. «Sara, por favor, vámonos. No vale la pena. Nada de esto vale la pena». Su voz era baja y urgente, como le hablarías a alguien que está al borde de un precipicio. Había visto este patrón repetirse tantas veces en los 3 años que llevábamos juntos. Emma hiriéndome, yo poniendo excusas por ella, yo perdonándola, y el ciclo comenzando de nuevo. Era protector y estaba enfadado por mí de una manera que yo nunca había podido estarlo por mí misma. «Si respondes, solo le estás dando más munición», continuó, con su voz de profesor, lógica y mesurada. «La gente como Emma no cambia, redoblan la apuesta, se hacen las víctimas. Dirás algo, y ella lo tergiversará, y mañana tú serás la mala que la atacó en la reunión». No se equivocaba, ese era exactamente el libro de jugadas de Emma, pero algo en mí había cambiado en los últimos 6 meses. No era solo el dinero, aunque el dinero me había dado un respiro para ver con claridad, era la perspectiva. Durante 6 meses había visto a Emma presumir de su riqueza ante mí, mientras yo, en secreto, tenía más que ella. Había visto lo desesperada que era su actuación, lo vacía que estaba. Ya no era la chica con dificultades que necesitaba aceptar este trato para mantener el acceso a su vida. No necesitaba su vida, tenía la mía propia, y era mejor que la suya en todos los aspectos importantes. Me volví hacia David y le tomé la cara con mi mano libre. «Confía en mí», dije en voz baja. «Yo me encargo». Su expresión era de preocupación, esos ojos oscuros buscando en los míos cualquier señal de que estaba a punto de hacer algo de lo que me arrepentiría. Pero no iba a arrepentirme de esto. Por primera vez en 20 años iba a defenderme. Estudió mi rostro durante un largo momento, luego asintió lentamente. «De acuerdo. Estoy aquí si me necesitas». Por eso lo amaba. No estaba de acuerdo con lo que estaba a punto de hacer, pero me apoyaría de todos modos, me dejaría tomar mis propias decisiones y me recogería si caía. Le entregué mi copa de champán, ajusté mi Birkin en mi hombro y comencé a caminar hacia Emma. La multitud se abrió como el mar rojo. Todos los ojos de la sala estaban puestos en mí, observando para ver qué haría la pobre Sara a continuación. Emma todavía estaba en el micrófono, finalmente pareciendo insegura, mientras me veía acercarme. Bien, debería estar insegura. Me acerqué a Emma y por una fracción de segundo creí ver un destello de miedo en su rostro. Pero entonces su sonrisa se ensanchó y me di cuenta de que pensaba que iba a aceptar su humillación pública con elegancia, como siempre había hecho. Todavía tenía el micrófono. En lugar de retroceder, redobló la apuesta. «¿Ven, todos? Por esto amo a Sara». Su voz retumbó a través de los altavoces, empalagosa y condescendiente. «Es tan resiliente. Incluso después de todo, las relaciones fallidas, los trabajos sin futuro, el hecho de que todavía vive en ese diminuto apartamento, ella sigue apareciendo. Eso es verdadera fortaleza». Algunas personas empezaron a abuchear, otros gritaron: «Emma, para, ya es suficiente». Pero ella siguió, cabalgando la ola de su propia crueldad, como un surfista que no ve las rocas que tiene delante. Y de hecho, debería confesar algo. Se inclinó hacia el micrófono de forma conspiradora, como si fuera a compartir un secreto conmovedor. Le pedí específicamente al comité de la reunión que le enviara una invitación a Sara porque sabía que nunca podría permitirse venir a algo como esto por su cuenta. La sangre se me heló. Les dije: «Tenemos que asegurarnos de que Sara reciba una invitación. Ha estado luchando y quiero que se sienta incluida». Lo dijo como si fuera una buena acción, como si fuera la Madre Teresa.
Incluso me ofrecía cubrir su entrada si no podía pagarla. De eso se trata la amistad, de asegurarse de que nadie se quede atrás. La revelación me golpeó como un golpe físico. Esto no era crueldad espontánea. Estaba planeado. Emma había orquestado mi asistencia a esta reunión específicamente para humillarme. Se había asegurado de que estuviera aquí para poder exhibirme como su proyecto de caridad, la prueba de su propia generosidad y éxito. Toda nuestra amistad, 20 años, había sido el proyecto a largo plazo de Emma de tener a alguien a quien menospreciar. No era su amiga, era su accesorio, su espejo, su vara de medir. Me había mantenido a su lado durante 2 décadas porque necesitaba a alguien que fuera menos que ella para poder sentirse más. Marcus tiraba de su brazo ahora, con el rostro rojo de vergüenza y enfado. Emma, dame el maldito micrófono. Pero ella se apartó de él, todavía sonriéndome con esa expresión compasiva. ¿Qué? Sara sabe que la quiero, ¿verdad, Sara? La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de mis tacones resonando en el suelo mientras acortaba la distancia entre nosotras. Extendí la mano. ¿Me dejas ver ese micrófono un segundo? Todo se cristalizó en ese momento. Todos los años aceptando menos, creyendo la versión de Emma de nuestra amistad, pensando que yo era el problema. Todo encajó con una claridad perfecta y brutal. Emma no me mantenía cerca porque fuéramos amigas. No mantenía esta relación por lealtad, ni por afecto, ni por historia compartida. Me mantenía cerca para tener a alguien a quien menospreciar. Yo era su foto del antes, su cuento con moraleja, su prueba de que ella había triunfado en la vida. Cada préstamo, cada cumplido ambiguo, cada humillación pública, todo era parte del mismo proyecto. Mantener a Sara pequeña para que Emma pudiera sentirse grande. La ira que sentí no era ardiente. No era esa rabia al rojo vivo que te hace gritar, llorar o lanzar cosas. Era fría y clara, como agua helada en mis venas. Metí la mano en mi bolso. El bolso Birkin que había comprado el mes pasado por $12,000, pero que había sido demasiado cautelosa para llevar a ningún sitio hasta esta noche, y saqué mi teléfono. Mis manos estaban firmes. Abrí la captura de pantalla que había guardado hacía semanas, la que había mirado en noches de insomnio, todavía incapaz de creer que fuera real. Mi extracto bancario. Alguna información estaba censurada por privacidad, pero el saldo era cristalino. $38,747,293.17. También tenía la carta oficial de la Comisión de Lotería en mi coche, pero el extracto bancario sería suficiente. Levanté la vista y crucé la mirada con David al otro lado de la sala. Había visto lo que estaba haciendo y su expresión se transformó de preocupación a algo completamente diferente. Orgullo. Eso fue lo que vi en su rostro. Orgullo y amor y una especie de satisfacción feroz. Asintió levemente, un mensaje silencioso. Estoy contigo. Hazlo. Me volví hacia Emma, que todavía sostenía el micrófono como un arma, todavía con esa sonrisa que decía que creía haber ganado. Respiré hondo y cuando hablé mi voz era tranquila, conversacional, casi amigable. ¿Me dejas ver ese micrófono un segundo? Emma parpadeó, confundida por mi tono. Esperaba lágrimas, ira o una retirada apresurada. No esperaba calma. ¿Qué? El micrófono, repetí, extendiendo la mano. Me gustaría decir algo. Emma me entregó el micrófono todavía confundida, probablemente pensando que iba a agradecerle su generosidad o a hacer alguna broma autocrítica que nos permitiera a todos seguir adelante. Marcus había dejado de tirar de su brazo. Toda la sala contenía la respiración. Envolví mis dedos alrededor del micrófono y sentí su peso. Luego hablé, mi voz firme y tranquila, casi conversacional, como si estuviera charlando con amigos tomando un café, en lugar de dirigirme a 200 personas que acababan de verme ser humillada públicamente. Gracias por esa presentación, Emma. De verdad. Muy completa. Unas risas nerviosas recorrieron la multitud. Aunque quiero aclarar algo, tienes razón en que he estado callada sobre mi vida últimamente. Fue intencional. Levanté mi teléfono, girándolo lentamente para que la gente pudiera ver la pantalla. El extracto bancario. El saldo.
$38.747.293,17. Se oyeron jadeos por todo el salón. Alguien dijo, «Joder». Mantuve mi voz nivelada. Hace 6 meses gané $40 millones en la lotería, después de impuestos. Me quedé con poco menos de 39 millones. El rostro de Emma se puso blanco, no pálido, blanco, como si le hubieran drenado toda la sangre del cuerpo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «No se lo dije a nadie», continué, «ni a nuestros antiguos compañeros de clase, ni a mi familia lejana, y definitivamente no a ti. Quería ver a quién le importaba de verdad como persona, en lugar de a quién le importaba lo que podía darles». La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire acondicionado. «¿Y sabes lo que aprendí, Emma?». La miré directamente, y por primera vez en 20 años la vi con claridad, sin el filtro de mi propia desesperación por su aprobación. Nunca te importé, ni en el instituto, ni después, ni nunca. Solo fui alguien a quien mantuviste cerca para sentirte mejor contigo misma, para sentirte superior, para usarme como prueba de que habías triunfado en la vida. Le devolví el micrófono al atónito coordinador de la reunión, no a Emma. «Gracias por dejarlo claro finalmente». Luego me di la vuelta y caminé de regreso hacia David, mis tacones resonando en el suelo en el silencio absoluto. Él me atrajo hacia sus brazos y le oí susurrar, «Estoy muy orgulloso de ti». La reacción de Emma llegó por etapas, como ver a alguien pasar por las fases del duelo a triple velocidad. Primero fue la negación. Se rió, un sonido agudo e histérico. «Sara, ¿qué estás? Eso no es... Estás bromeando, ¿verdad?». Intentó agarrarme del brazo, pero retrocedí hacia el abrazo protector de David. «Era una broma. Estaba elogiando tu resiliencia. Sabes que te quiero». Luego vino la ira, su cara se enrojeció y su voz se volvió cortante. Me estás haciendo quedar mal. Esto es tan típico de ti. Ser dramática, tergiversar todo lo que digo». Marcus la agarró por el hombro, con el rostro como una máscara de furia y mortificación. «Emma, para, simplemente deja de hablar», pero ella se apartó de él. «¡No! Está siendo ridícula. Ustedes saben que yo la apoyo». Se giró para enfrentar a la multitud, con lágrimas comenzando a correr por su rostro. Ahora, la fase de la desesperación. «Siempre la he ayudado, siempre he estado ahí para ella. Díganles». Pero la gente se estaba apartando como si fuera radiactiva. Nadie habló, nadie la defendió. Varios de nuestros antiguos compañeros de clase se dirigían hacia mí en su lugar. Jennifer llegó primero. «Sara, lamento mucho haberme reído antes. No, Dios, soy una idiota. Felicidades por el premio». Otros la siguieron, disculpándose, felicitándome, preguntándome cómo había estado. Noté cínicamente que algunos de ellos ya estaban buscando reconectar, hablando de que deberíamos tomar un café sin falta y ponernos al día como es debido. La atención puesta en mí en lugar de en ella llevó a Emma al límite. Su crisis pasó de llorar a gritar a pleno pulmón. «Eres una desagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti, yo te hice quien eres, Sara. No serías nadie sin mí. ¡Nadie!». El salón volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio fue de horror. Ya no era atención compasiva, era ver a alguien autodestruirse en tiempo real. La seguridad comenzó a moverse entre la multitud hacia Emma. Marcus la estaba tirando activamente ahora, con la mano aferrada a su brazo. «Nos vamos. Ahora», me miró con una expresión de dolor y disculpa. «Lo siento mucho, Sara. Nunca me di cuenta». Emma seguía gritando mientras él la arrastraba hacia la salida. «Está mintiendo. Ese extracto bancario es falso. Siempre ha estado celosa de mí. Todo esto es falso». Su voz resonó por el salón incluso cuando las puertas se cerraron tras ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Lentamente al principio, luego otros se unieron y de repente toda la sala estaba aplaudiendo. Me quedé allí, con el brazo de David a mi alrededor, y no sentí absolutamente nada. Ni triunfo, ni satisfacción, solo cansancio, un cansancio increíble.
David y yo nos fuimos de la reunión 20 minutos después, del brazo, saliendo con la cabeza alta. Nos quedamos lo suficiente para hablar con algunas personas, para aceptar algunas disculpas genuinas, para dejar que el momento se asentara. Mientras nos dirigíamos a la salida, varias personas con las que realmente había sido amiga en el instituto se acercaron, personas con las que había perdido el contacto a lo largo de los años porque Emma había monopolizado todo mi tiempo y energía. Tom, del equipo de debate, me abrazó y dijo: «Siempre pensé que era horrible contigo. Me alegro de que finalmente lo hayas visto». Jessica, que se había sentado a mi lado en la clase de inglés avanzado, intercambió números conmigo. Mantengámonos en contacto de verdad esta vez, sin ella en medio. Jennifer nos acompañó hasta la puerta. «Dejé de ser amiga de Emma hace 3 años», admitió. «Hizo algo parecido conmigo en una fiesta de cumpleaños. Montó un gran espectáculo pagando mi cena y luego le dijo a todo el mundo que estaba pasando por una mala racha económica. No era cierto. Solo necesitaba sentirse superior». Me apretó la mano. «Ha sido una pesadilla en las redes sociales desde entonces, presumiendo constantemente, menospreciando a la gente en los comentarios. Me alegro mucho de que te hayas librado de ella». El camino a casa fue silencioso. David me sostuvo la mano sobre la consola central mientras yo miraba por la ventana, procesándolo todo. Mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Llegaron mensajes a raudales, disculpas de gente que se había reído, felicitaciones por el premio de la lotería, preguntas sobre si estaba realmente bien, y luego los mensajes de Emma. Empezaron con ira. «¿Cómo te atreves a avergonzarme así? Eres una mentirosa y todo el mundo lo sabrá». Luego manipuladores. «Estoy muy dolida. Sara, después de todo lo que hemos pasado, por favor llámame para que podamos hablar de esto». Luego desesperados. «Me debes una explicación. He sido tu amiga durante 20 años. No puedes tirar eso a la basura». Los vi llegar, uno tras otro, oscilando entre la rabia y la manipulación como si estuviera siguiendo un libro de jugadas. David miró mi teléfono. «Bloquéala». Lo hice. Bloqueé su número, sus redes sociales, su correo electrónico. Todo. Se acabó. A la mañana siguiente, David me enseñó el Instagram de Emma. Había publicado un texto largo y divagante afirmando que la había emboscado en la reunión, que la historia de la lotería era inventada, que estaba celosa de su éxito y que intentaba arruinar su reputación. Pero la sección de comentarios era brutal. Gente de la reunión la estaba criticando abiertamente, publicando sus propias historias sobre la crueldad de Emma a lo largo de los años. «La humillaste con un micrófono delante de 200 personas. Yo estuve allí. Nos enseñó su extracto bancario. Estás mintiendo». Así es como siempre ha sido, Emma. Por la tarde empezó a borrar publicaciones. Para el final de la semana me enteré a través de Jennifer de que Emma y Marcus estaban en terapia de pareja. Al parecer, ver a su esposa gritar que alguien no sería nadie, sin ella finalmente le había mostrado a Marcus qué tipo de persona había desposado. Estaba horrorizado. Su vida perfecta se estaba resquebrajando. 3 meses después de la reunión, David y yo compramos una casa en Colorado, lejos de Emma y de todos los que siempre me habían visto como inferior. Es preciosa. Vistas a la montaña, ventanas enormes, una cocina en la que de verdad quiero cocinar. Pero la mejor parte es que es nuestra y nadie aquí conoce nuestra historia. Estamos planeando una pequeña boda para la próxima primavera, solo con amigos cercanos y familiares, las personas que nos querían antes del dinero y que nos querrán después. He creado una fundación benéfica que paga deudas médicas y préstamos estudiantiles para personas con dificultades, el tipo de ayuda que desearía haber tenido cuando me ahogaba en facturas y vergüenza. Ayudar a la gente de forma anónima, sin fanfarrias ni créditos, me ha dado más satisfacción de la que jamás podría haberme dado aquella confrontación en la reunión. Pienso en Emma a veces, en nuestra amistad, y finalmente entiendo lo que fue. Confundí la familiaridad con la lealtad. Acepté migajas y lo llamé amor. Me quedé en una relación que me hería porque irme me daba más miedo que quedarme, porque había construido mi identidad en torno a ser su amiga. El alivio de estar libre de esa dinámica es abrumador.
como si hubiera estado aguantando la respiración durante 20 años y finalmente hubiera exhalado. Jennifer me envía actualizaciones de vez en cuando, capturas de pantalla de las redes sociales de Emma. Sigue publicando sobre riqueza y estatus, pero ahora los comentarios están llenos de gente que la critica, preguntándole si ya se ha disculpado conmigo, recordándole lo que hizo. No siento triunfo por su caída, no me siento reivindicada ni satisfecha viendo cómo se desmorona su reputación. Simplemente me siento libre, libre de fingir gratitud por las obras, libre de aceptar la crueldad disfrazada de preocupación, libre de ser el accesorio de alguien en su actuación de superioridad. David me preguntó la semana pasada si me arrepentía de haberla expuesto tan públicamente, y sinceramente no lo sé. Una parte de mí desearía haberme marchado con dignidad y haberla dejado con la duda. Otra parte de mí se alegra de haberme defendido por fin después de 2 décadas de silencio. Así que díganme, ¿lo manejé bien? ¿Debería haberme marchado y haber actuado con más elegancia? ¿O merecía Emma ser expuesta delante de todos después de orquestar mi humillación? Porque sinceramente todavía no estoy segura de si me pasé de la raya o no llegué lo suficientemente lejos.